Saludos, ¿qué tal? Yo soy el hermano Yochoa Torres de la Sociedad Fraterna de Misericordia y sean todos bienvenidos, bienvenidas a este episodio. La conversación que estás a punto de escuchar es una súper interesante que no te puedes perder. Muchas veces hablamos sobre el tema de la vocación o la llamada de Dios, pero ¿cómo hablar de estos temas con una persona que no es católica? Con un joven de 22 años que es pastor adventista. No te pierdas esta conversación. Bueno, bienvenido Jayeli Eliud Pérez Soto. Ese es el nombre completo. Eso es así. Bienvenido, gracias por estar en este espacio, gracias por decirme que sí, para tener esta conversación que yo sé que va a ser bien interesante. ¿Cómo está todo? ¿Cómo está ya tu familia con todo esto de la cuarentena? Pues mira, estamos bien, gracias al Señor. Mis papás continúan trabajando, que eso es bueno y eso me alegra mucho. Así que estamos bien y yo pues haciendo todo de manera virtual, pero seguimos hacia adelante pero gracias al Señor todos estamos bien y estamos hacia adelante. Súper, excelente, me alegra eso. Bueno, quisiera que hoy tuviéramos esta conversación con el fin de conocer un poco, ¿no? Porque muchas veces los cristianos tenemos el problema que empezamos a hablar sin saber, ¿verdad? Por lo menos esa es mi experiencia. Mucha gente habla, mucha gente critica, opina, pero no conocen. Y en esta ocasión yo he querido hablar contigo porque obviamente yo soy católico, pero tú eres adventista, ¿verdad que sí? Ujú, ujú, Adventista. eso es correcto. Incluso eres pastor adventista con la edad que tienes ahora mismo, ¿cuál es? 22. Con 22 años. Entonces yo quiero que nosotros hablemos un poco de esto, sobre tu experiencia, tu llamada, por qué a los 22 años tú te has convertido en pastor, cómo ha sido ese proceso. Yo quisiera que tuviéramos esa conversación para aquellas personas que nos están viendo, nos están escuchando, que puedan conocer un poco sobre cómo es el proceso. Porque no sé si a ti te ha pasado que en mi caso, pues yo me estoy preparando para ser sacerdote, pero muchas personas piensan que nosotros simplemente pues no, como que nos retiramos a un sitio extraño allá en una iglesia y no tenemos que estudiar ni nada, sino que todo el día Ujú, estar orando y de momento pues ya nos hicieron sacerdote, como si fuera tan fácil, ujú, ¿no? Pero no es exacto. así, igual en el caso de ser pastor, también hay un proceso, ¿verdad? No, definitivamente es prácticamente como estudiar lo que es ingeniería, estudiar lo que es administración de empresas. Se pasa por lo menos en mi caso, que yo sé que en el tuyo pues también lo has hecho, se pasa por lo que es un bachillerato, que es una preparación de 4 años o 5 años, dependiendo el ritmo en el que vayas durante los semestres. Exacto, exacto. Pero antes de entrar en eso, pues yo quisiera conocer un Sí. poco sobre ti, de dónde tú vienes, de qué pueblo eres, dónde estudiaste. Cuéntame un poco. Ujú. Pues mira, ya tú mencionaste mi nombre completo, que es Jayeli Eliud Pérez Soto, tengo los 22 años de edad, soy del pueblo de San Sebastián, así que orgulloso de ser pepiniano, Muy bien. así que mira, yo estudié prácticamente desde escuela elemental, pasé por lo que era, te puedo decir, la escuela Joaquín Oronoz, la Academia Adventista de San Sebastián, también por la escuela Ramón María Torres. Fueron por diversas situaciones que pasaron en las escuelas que tuve que pues cambiarme, pero ya en intermedia, pues séptimo grado lo cursé en la Narciso Rabel Cabrero, entonces octavo y noveno lo estudié en la Ernestina Méndez de Chandía, pero ya escuela superior me mantuve firme en una sola escuela, gracias a Dios, y fue Patria La Torre Ramírez, que yo sé que tú también estudiaste Exacto, allí, que allí Joshua. tuvimos la oportunidad de estudiar juntos, aunque en distintos grados. Yo no sé Ujú, si tú estabas en sí, 10 cuando yo estaba en 12 o yo estaba en 11. exacto. Así era, ¿verdad? Sí, Cuando tú entraste a grado sí, 10 yo estaba en 12. Sí, sí, me acuerdo y allí exacto. tuvimos la oportunidad de Ujú, compartir, aunque no dialogábamos tanto, ¿verdad? Y mira qué sí, curioso, a mí me llama mucho la atención porque en aquel momento yo me encontraba haciendo mi discernimiento, ¿no? Encontrando mi vocación, realmente qué era lo que Dios quería para mí. Y me imagino que tú estabas igual y no lo sabía. ujú, ujú. Yo No, no, definitivamente, eso hasta prácticamente cuando estaba terminando la escuela superior, pero al principio siempre tenía como que esa chispita que siempre había una inquietud. Pues vamos a hablar un poco sí. sobre eso. Esa inquietud en un joven de escuela superior que siente una llamada, pero que tal vez no la comprende. ¿Cómo fue tu proceso? Pues mira, sinceramente al principio tengo que decirte que fue una total incertidumbre. ¿Por qué? Porque aunque desde pequeñito en la iglesia, lo que era el departamento de evangelismo infantil y todo eso,
siempre me daban la oportunidad de participar en diferentes actividades, como eran los dramas de Navidad, diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, pues nada, yo siempre desde chiquito predicaba, tenía partes en la iglesia, pero no tenía algo como que desarrollado. Sí, las personas siempre me decían, yo creo que cuando tú seas grande tú vas a ser un pastor y te vas a dedicar a predicar. Y entonces yo pensaba que pues ser pastor era solamente predicar, pero entonces por eso era que tenía esa incertidumbre. ¿Qué sucede? Pues mira, cuando estaba ya entrando en grado 12, como que poquito a poco eso se fue desarrollando de una mejor manera. Ahora, te soy sincero, no fue hasta prácticamente terminando grado 12 que yo comencé, después que se tomó el College Board y todo eso, que entonces comencé a desarrollar eso de una mejor manera. Pero ya estaba a Entonces punto de ya, salir entonces. sí, no, no, o sea, prácticamente yo terminé grado 12 y todavía no tenía la seguridad de que ahí era que yo iba. Es más, Ok. te voy a decir otra cosa. Yo llené las solicitudes de universidad para la para la Universidad de Puerto Rico en Arecibo, para el CUTA y Ujú. para el Sagrado Corazón también, porque yo quería estudiar comunicaciones. Entonces, de esas dos me interesaba más Sagrado Corazón, que yo sé que está más especializada en lo que es comunicaciones. Entonces, nada, pero ya llegando prácticamente el mes de julio, mira eso, casi agosto, ahí yo comencé a sentir esa inquietud de una manera más fuerte. Entonces, yo comencé a ponerlo todo en oración porque yo sentía que el Señor me estaba diciendo, mira, yo no te quiero ahí. Inclusive, en esas dos universidades que llené, ninguna me aceptaron. ¿En serio? Ninguna de las dos. Nunca recibí respuesta de las universidades. Wow. Entonces, yo como que me desesperé porque ya era julio, ¿verdad? Entonces yo de wow, Y todo el en mundo agosto, preguntando que a dónde uno iba a ir a estudiar, que qué iba a hacer. exactamente. Entonces yo como que pues no sabía ni qué contestar. Yo pues Ujú. Señor lo puse en oración. Mira, ya va a ser agosto, yo no sé qué yo voy a hacer porque ¿qué es lo que tú quieres? Entonces como que yo empecé a sentir ese llamado de poquito al principio, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que de la noche a la mañana el pastor que estaba dirigiendo en ese momento en mi iglesia me dice, Yayeli, yo quiero que este fin de semana tú prediques en la iglesia. Ya yo era grande, yo había predicado cuando era chiquito, y ya era un sermón, pues, obviamente más desarrollado. Claro. Era Yo para pues la está, iglesia en general, no era un grupo de jóvenes ni eh, nada. exacto, Wow. exacto. Entonces yo le dije, pues mira, está bien. Entonces yo lo puse en oración, Señor, yo de verdad, yo lo que he predicado sermones que a los niños les dan ya escritos para que se los memoricen, pero yo tengo que desarrollar el sermón. So, si realmente esto es una muestra de lo que tú quieres que yo haga con mi vida, pues ayúdame a poder desarrollar el sermón y que mientras yo lo estoy predicando, yo me lo pueda vivir, lo pueda sentir y transmitir ese sentimiento a las demás personas. Entonces, pues nada, lo desarrollé. Prácticamente el sermón fue de lo que me llegó a la mente en ese momento de la perseverancia, obviamente de una manera más profunda. Ujú. Eh, pero yo dije, ¿por qué me habrá llegado esto de la perseverancia a la mente, verdad? Y entonces yo dije, pues, porque yo estoy desesperado por lo que quiero estudiar. Entonces yo no sé qué hacer, pero el Señor me está diciendo, mira, persevera, porque yo te estoy dirigiendo en el camino que... Pues mira, de verdad es una historia bien larga, pero, nada, prediqué ese día, fue una total bendición, gracias al Señor se levantó un buen grupo de personas en lo que se le conoce como el llamado y todo eso. Ujú. Entonces, a los 2 sábados el pastor predicó y yo no sabía de lo que el pastor iba a predicar, pero realmente fue casi una conexión con el sermón que ya yo había dado. Y en ese momento yo pasé al llamado y le pedí al Señor en oración que en ese momento Él me mostrara que eso era lo que Él quería en mi vida. En ese momento yo como que sentí la presencia del Señor de una manera diferente. Comencé a llorar, pero no era por la emoción ni lo que se le conoce como la música ni nada de eso, sino porque realmente yo estaba sintiendo una respuesta de parte del Señor. En resumen, mira, eh, 2 semanas después me invitaron a predicar a otra iglesia en el barrio Perchas. Entonces ya esa era la segunda oportunidad que me habían presentado de predicar. Ese día yo estaba preparando otro sermón que era sobre Elías, cuando lo envían al arroyo, en la sequía y todo eso. Pero en ese momento ya eran como las 9 de la noche, yo estaba repasando el sermón, ya mi familia estaba durmiendo y todo.
Tú En ese nervioso, me imagino. momento, sí, no, nervioso porque ya era una iglesia que yo no era miembro ni conocía así tan directamente. Yo pues me senté en la sala, estaba todo apagado, prendí más que la lamparita que estaba cerca de donde yo estaba leyendo y todo eso. Y mira, te soy sincero, en ese momento, cuando yo estoy repasando el sermón, que estoy ya en la parte, el clímax, como se le conoce, Sí. ahí en ese momento yo como que me voy a pensar en lo que estoy diciendo y yo me quedo mirando hacia la puerta del balcón de mi casa, que es en que tiene como la decoración está en cristal en el medio. Y en ese momento yo como que en un parpadeo, yo dentro de esa misma inquietud que yo tenía de lo que era el sermón y todo eso y pensando en las distintas cosas que estaban pasando durante esas semanas, yo realmente, te soy sincero, veo una luz, pero no era la luz del balcón, no era la luz de la sala, era una luz resplandeciente, era una luz brillante. Y entonces en esa luz yo veía que esa luz parpadeaba y cada vez que parpadeaba era con más intensidad. Y yo veía que esa luz se movía. Pero, soy sincero, esa luz yo la miraba, no me daba miedo, no me daba nerviosismo, me daba paz, me daba tranquilidad, me daba seguridad. Y en ese momento yo se me hace un taco en la garganta, no sé qué hacer, comienzo a llorar, dejo la Biblia a un lado, me pongo a meditar, me pongo a orar y en ese momento yo recuerdo las palabras de un sermón que yo había escuchado unas semanas anteriores. Tú eres llamado porque yo te escogí y eres escogido porque tú me deseas a mí. Y en ese momento yo realmente no pude hacer otra cosa más que llorar y decir, Señor, gracias, porque aunque sea 2 semanas antes de comenzar un semestre en agosto, tú me has contestado. ¿Qué hice? Pues el lunes, con esa misma emoción, fui a la universidad, llené y todo salió perfecto. Gracias al Señor, pude escoger mis clases, pude hacer todo y en ese momento el que era vicepresidente de la universidad me dice, eh, tú vienes aquí, ¿verdad? Yo no te conozco, pero yo sé que esta historia no te la puedo contar porque no me la sé muy bien, se la Sí. saben mis padres, pero él me dice, mira, eh, tú vienes aquí y yo sé que tú tienes no solamente un llamado, sino que tú eres un milagro, porque cuando yo nací pasé una serie de situaciones y eso, pues si yo sé que tu nombre tiene un significado, y yo, sí, ¿cuál es? Me dijo, mi Dios me da la vida, y yo, wow. ¿Cómo tú sabes eso? No, yo no sé cómo yo lo sé, pero yo lo que sí sé es que el Señor te ha enviado aquí con un propósito. Y ahí fue la tercera respuesta de parte del Señor. Y yo, bueno, Señor, yo no voy a hacer nada más, aquí vamos. Y de ahí en adelante comencé. Y te puedo seguir contando muchas otras cosas que aún dentro del bachillerato comenzaron a suceder. Ujú. Pero realmente la experiencia desde un principio de parte del Señor fue directa. Uno al principio no la ve, hasta que le sigues pidiendo al Señor y Él te lo muestra de una manera que ya tú no tienes más remedio, pero gracias al Señor aquí estamos y estamos sirviendo al Es que Señor. eso es lo curioso de la llamada, porque muchas personas Uh nos cuestionan, mira, pero ¿cómo tú sientes eso? Pues mira, no es algo que tú sientas directamente, que Dios te habla o tú -huh, escuchas una voz de momento, una cosa así bien. Pues no, la realidad es que en los acontecimientos diarios, en las cosas que te pasan en la vida cotidiana, de momento tú te das cuenta que hay una manifestación de Dios que te quiere comunicar algo, pero el problema es que uno tiene que estar pendiente y atento para poder percibir entonces esa respuesta que uno está pidiendo, porque muchas veces eso es lo que hablan de ese ruido espiritual, ruido interior que uno tiene, que uno dice, bueno, -huh, Señor, yo quiero responder, pero uno no se dispone a responder. Entonces, cuando tú no estás dispuesto, Dios te puede estar hablando de muchas maneras, pero tú siempre encuentras una excusa diferente. No es que eso puede ser por esto, no es que eso puede ser porque pasó tal, esto es casualidad. Entonces, cuando tú empiezas con esa actitud, es muy difícil uno poder encontrar verdaderamente la llamada y la respuesta que uno está esperando. O sea, no, por lo menos en mi caso, Jay, en mi caso, pues también, o sea, yo no sentí nada así tremendo, espectacular, que una historia que todo el mundo dijera, wow, no, simplemente en mi caminar como joven, en mi caminar en pastoral juvenil, había algo en mi corazón que me inquietaba y me invitaba a dar un paso más allá de lo que yo me estaba proyectando en mi vida. Y
Y ahí era que yo me decía, pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer con mi vida? Porque a mí algo muy curioso, yo empecé a discernir, a cuestionarme la vocación cuando tenía 14 años, cuando estaba en escuela intermedia. Esa fue la edad donde yo dije, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? ¿Por qué? Porque yo veía muchos adultos que tenían todo lo que yo quería tener en la vida, pero no eran necesariamente felices. Y yo decía, fíjate, si estas personas tienen todo lo que yo desearía tener y no son felices, ¿qué es lo que está pasando ahí? Y en eso encuentro y Ujú, descubro lo que son las vocaciones dentro de la Iglesia Católica, que es la vocación al ujú, matrimonio, a la vida religiosa, ujú, que es la que yo vivo, el ujú, sacerdocio y el laico comprometido. Entonces, hay una diversidad de vocaciones donde cada uno de nosotros estamos llamados a una distinta. ujú, Cuando yo descubro eso, para mí eso fue una crisis tremenda, porque yo digo, bueno, si cada uno de nosotros estamos llamados a algo, yo tengo que tener una llamada y yo quiero descubrirla. Pero hello, yo tengo 14 años en esa época, yo lo que tengo que hacer es ujú, estudiar la escuela intermedia y graduarme ya. Pero entonces empiezo a cuestionarme cuando yo veía a estos adultos que no eran felices, que tenían todo, pero no tenían una vida plena. Yo decía, la vida tiene que ser mucho más que simplemente yo nacer, estudiar, trabajar y morirme. Y eso era lo que yo pensaba con 14 años. Y ahí fue ujú, que empecé a buscar y a tratar de descubrir verdaderamente qué era lo que Dios quería para mí. Pero eso duró desde que yo tenía 14 años hasta que cumplí los 18. Y fue un proceso de discernimiento bien fuerte porque al igual que tú, a mí me apasionan ujú, las comunicaciones. Y yo soñaba con trabajar en grandes cadenas de ujú. televisión y radio y ser una gran personalidad de los medios de comunicación. Y tú sabes, la fantasía que todo el Ajá, mundo se hace en su mente. Y yo exacto. también, al igual que tú, la primera opción que puse por universidad fue el Sagrado Corazón, porque yo Ujú. quería ir a estudiar comunicación y como los grandes de los medios de comunicación en Puerto Rico habían estudiado Sí. allí, anuncio no pagado, ¿verdad? Pero si nos quieren auspiciar el podcast, pues en confianza, pues yo quería ir allí también, porque yo decía, bueno, todo el mundo va allí, yo quiero estudiar allí. La cuestión es que antes de yo entrar a la escuela, cuando iba a salir ya de escuela superior, ya yo había tomado la decisión de que en verano yo iba a hacer una experiencia en la comunidad donde estoy hoy para pues vivir con los hermanos y con los sacerdotes y ver si en efecto esa era mi vocación. Pero yo no lo decía en la escuela. Entonces todo el mundo me preguntaba, mira, ¿y qué tú vas a hacer ahora cuando salgas de la escuela? Y yo, no, no, tranquilo, yo ya después voy a decidir. No, pero que tienes que decidir ahora. Mira, Jay, yo no entendía nada de lo que eran ni los créditos de universidad, ni nada Ujú, de eso del porcentaje del College Board. Yo no entendía nada porque a mí realmente como que nunca me inspiró lo que era estudiar. Entonces yo decía, ujú, pues fíjate, si yo respondo a la vocación, muy probable, pues yo no tengo que estudiar tanto, pues debe ser un poco más fácil. Me equivoqué totalmente. Tuve que hacer un ujú. bachillerato y ahora estoy haciendo una maestría de 4 años más. A mí que no me gustaba estudiar, pero Sí, no, eso es no. parte, ¿no? De esa respuesta. Pero en ese Ujú. proceso había muchas cosas que venían a mi mente y no sé si en tu caso que trabajas con jóvenes también pasa que uno tiene la inquietud, pero siempre consigue una excusa para no responder o para Hmm, quizás disimular un poco esa llamada y decir, no, a mí Dios no me está llamando, yo a mí Dios no ujú. me, Dios está llamando a otros, pero a mí no. ¿Tú has tenido esa experiencia también en tu caso o con jóvenes que has trabajado? No, definitivo, como te mencioné, personalmente al principio, pues yo decía, es que yo no estoy seguro de que esto es lo que el Señor quiere para mí. Yo no sé, si es que a mí lo que me gustan son las comunicaciones, bregar con computadoras, con radio, con tecnología, con todo esto. Pero no, no, y el Señor seguía insistiendo. En el caso de los jóvenes, Ujú. en el caso de los jóvenes, sí pasa, porque por ejemplo, tú te haces primero, obviamente, amigo de ellos, te los ganas, te ganas la confianza, socializas con ellos, pero en el momento cuando tú le estás ofreciendo ayuda para algo en lo que es dentro de la iglesia, a ellos les gusta, no es que no les gusta, sino que ellos creen que no son lo suficientemente capaces para poder hacer eso, aunque sea anunciar un corito, aunque sea leer un versículo de la Biblia, aunque sea darle la bienvenida a la congregación, o ¿Qué sea, es cosas. anunciar un corito? Explícame qué es anunciar un corito. Pues mira, para que lo veas tan sencillo, para continuar alabando el nombre de Dios, en este momento vamos a cantar el corito, Dios ha sido tan bueno conmigo. Eso, y Se no se acabó, atreven. nada más. Ya, eso solamente. Entonces, cosas así, muchas veces, pues te dicen que sí, pero hay otras que te llegan a la iglesia nerviosos y hay mucha gente, como que se trancan un poquito y tú tienes como que ir empujándolos. Ajá. Y tú los vas empujando como su líder, su pastor,
y ellos se motivan y te dicen que sí. Eso es lo mismo que hace el Señor. Uno le pone excusas, pero Exacto. el Señor te sigue empujando hasta que tú le digas que sí. Y ahí eso es lo que el Señor quería lograr y lo logró. O sea, eso es prácticamente lo que tú me estás preguntando. Es algo así, esa Sí, dinámica. no, y yo también trabajé con muchos jóvenes, incluso yo dirigí un grupo de jóvenes antes, ¿verdad? Durante la escuela superior, dirigí un grupo de jóvenes en el barrio Plata de Moca. Y también uno se encuentra con muchos jóvenes que tienen inquietud, que dicen, mira, yo quiero servir, yo quiero pues responder a algo, quiero involucrarme, pero de momento como que le entra un miedo que uno dice, pero si tienes la inquietud, si te estoy presentando las herramientas, ¿cuál es el miedo? Entonces yo decía Ujú, siempre que el Papa Juan Pablo II siempre le repetía esa frase a los jóvenes, no tengan miedo, y donde quiera que iba, no tengan miedo. ujú. Y yo decía, oye, pero tanto que ese Papa tiene que repetir, no tengan miedo y no tengan miedo, no tiene otra frase hasta que me tocó a mí trabajar con jóvenes y entonces fue que yo entendí por qué él siempre, siempre le decía a los jóvenes, no tengan miedo. Y Ujú, definitivamente es lo que hay que repetirle, pero ¿cómo uno se los hace saber? ¿Cómo uno puede decir, mira, yo he respondido, yo también he estado en tu situación y yo me he atrevido a lanzarme, esto es una aventura de fe? ujú. No, definitivo. Y mostrárselo muchas veces a uno se le hace difícil porque no siempre ellos te van a entender de la primera. Pero es lo que yo te digo, tú, después que tú te ganas la confianza con ellos ven que te pueden tratar como un amigo. Pues mira, ya es mucho más fácil tú poder hablarles, poder motivarlos, poder decirle, mira, esto sí se puede hacer. Y como tú bien estás diciendo, no tengas miedo porque el Señor va a estar contigo y si tú lo estás haciendo por el Señor, no tienes nada que estar nervioso porque el Señor te va a dirigir. Entonces, en el caso de nosotros es prácticamente igual. Nosotros al principio tal vez tenemos un poquito de temor porque sabemos que el ministerio no es fácil, no es algo que es como comerse un bizcocho, por decirlo Sí. así, pero hemos entendido que el Señor está con nosotros como nuestro líder, como quien nos guía, y entonces seguimos hacia adelante porque sabemos que el Señor nos va a estar respaldando como nuestro capitán. Exacto. Vamos a hablar un poco sobre el proceso de formación. Yo he escuchado mucho, y me imagino que también tú has escuchado esto. Obviamente, dentro del cristianismo hay muchas denominaciones distintas, de todo tipo, de todos los colores, de todo lo que tú quieras, existen denominaciones. Y muchos Sí. dicen, no, que si ser pastor, eso es bien fácil porque ahí tú vas y coges un cursito y ya estás en pastor. O dicen, no, que los que van a ser Ujú. cura, que eso es lo que tienen es que estar allí con el cura mucho tiempo, hacerse monaguillo y después lo hacen cura. Y como si esto fuera tan fácil. En el caso de ustedes, de la iglesia adventista, ¿cómo es el proceso para tú poder convertirte en pastor? Porque en tu caso, y obviamente vemos ahí tu cuenta de Instagram, ya tú llevas el título de pastor. Entonces quisiera que me comentaras cómo es el proceso y cómo tú vas dentro de ese proceso de formación, pues adquiriendo ciertas responsabilidades. Pues mira, eh, cuando tú entras a lo que es el bachillerato, obviamente tú entras desde tu primer semestre como estudiante ministerial. ¿Por qué? Porque estás estudiando, obviamente, teología para convertirte cuando te gradúes en un pastor a tiempo completo. Ok, ¿qué pasa? Ya desde el primer semestre tú comienzas a tomar práctica pastoral. Son 6 prácticas pastorales. De la 1 a la 3 es prácticamente teoría. Entonces te enseñan qué es el ministerio, consejería dentro del ministerio, diferentes técnicas para que tú puedas enfrentarte en el ministerio de manera práctica. Ya de la práctica 4 en adelante te enseñan lo que son dar estudios bíblicos, dar semanas de énfasis espiritual o campañas evangelísticas. Y entonces ya en lo que es la práctica 5 te enseñan lo que es administración de iglesia, práctica 6 te envían a dirigir una iglesia, en este caso el departamento de religión de la universidad escoge el lugar donde tú vas a trabajar o tú mismo puedes seleccionar la iglesia que tú quieres con el pastor que tú quieras. ¿Qué pasa? Puede ser que antes de esa práctica número 6 lo que es la administración de la iglesia adventista, que se le conoce como la asociación, hay una en el oeste, una en el norte, una en el sur y una en el este. Pues en este caso,
mayormente la Asociación del Oeste, que es como una conferencia, por decirlo de esta manera, eh, que es donde después se administra todo lo que es el pastorado y las distintas iglesias y todo esto, pues puede ser que esa asociación te llame antes de esa práctica 6 y entonces te diga, mira, te quiero contratar como obrero bíblico. ¿Qué es un obrero bíblico? Un obrero bíblico es la persona que trabaja junto con el pastor de la iglesia, pero que se encarga de conseguir y dar los estudios bíblicos. Tú buscas personas que estén interesadas en estudiar la Biblia y entonces las vas conociendo, vas estudiando con ellos diferentes temas de la Biblia y llega un momento donde cuando tú cumples esa lección completa con esa persona, si la persona desea, pues se bautiza dentro de lo que es la iglesia, entonces, que es el bautismo en agua y todo esto. Entonces, pues nada, tú eres el obrero bíblico que es el encargado de los estudios bíblicos en la iglesia. Pero, Ya cuando tú te... perdona que te Ajá, sí, interrumpa, cuéntame. pero todo esto se hace durante el proceso del bachillerato, mientras estás estudiando. Pudiera ser, como te estoy diciendo, hay momentos que no sucede así, Ok. pero gran parte de las veces, cuando la asociación ve que ya tú estás envuelto dentro de la universidad, porque la práctica uno se hace dentro de la universidad, porque la universidad tiene como una capilla, como una iglesia Ujú. pequeña, que no es tan pequeña nada, porque todos los estudiantes van Que es allí, la pero universidad que está en entonces, Mayagüez. exacto, El nombre de exactamente, la la universidad es, universidad, si lo- Universidad Adventista de las Antillas. Exacto, exacto. Que cualquiera puede ir a estudiar Sí. allí. No, claro, ahí se da enfermería, Exacto. terapia respiratoria, hay muchos Anuncio departamentos. no pagado también. Si nos quieren auspiciar, pues nos envían el chequecito. Sí, sí, sí. Pero nada, que no solamente es teología, sino que es una universidad común y corriente, pero que tiene esa área especializada también en teología. Entonces, pues nada, es como te estaba diciendo, esto puede suceder dentro del bachillerato o cuando tú te gradúas, pues te pueden llamar a esto en primer lugar también. Pero mayormente a los que los llaman como obrero bíblico cuando son estudiantes para ir dando la experiencia en lo que terminan. ¿Por qué? Porque cuando tú te gradúas, entonces ellos esperan un tiempecito, algunas semanas o algunos meses, y entonces te envían como aspirante al ministerio. ¿Qué es esto? Esto es un tiempo de, por decirlo de esta manera, que ellos lo dicen así, pero realmente no es tan, ¿cómo te puedo decir? Tan rough, tan estricto, Ujú. aunque sí tienen sus cosas que evalúan, te envían como aspirante al ministerio a un distrito donde ya tú te encargas de dirigir esa iglesia, lo mismo que hacía el obrero bíblico, o dar los estudios bíblicos, conseguir los estudios, la administración, que es lo de la junta, y la predicación. Es decir, tú eres el pastor como tal de ese distrito, que son aproximadamente 2 a 3 iglesias, ya tú estás ahí prácticamente 4 a 5 años en un distrito. O sea que ¿Qué pasa? un pastor puede tener varias iglesias dentro de un mismo distrito. No es que solamente tienen una. Exacto. Por ejemplo, la iglesia de Bellavista, como es una iglesia grande, pues el senior pastor de la iglesia, en ese caso, pues él dirige solamente esa, aunque ahora se está creando otro grupo en el barrio Malezas. Pero prácticamente como es una iglesia grande, pues en ese caso es esa iglesia sola, igual que pasa la iglesia de Mayagüez número 1 que está en el pueblo. Nada, el punto es ese, pero regularmente son entre 2 a 3 iglesias. Entonces tú pasas por ahí en un proceso de 4 a 5 años y ya al final de esos 4 o 5 años, entonces la asociación, que es lo que te expliqué al principio, pues entonces te asigna lo que es la ordenación al ministerio. ¿Qué es eso? Eso es cuando ya te entregan tu credencial ministerial o tu licencia ministerial, que es tu ID de pastor, que te dice, pastor, por ejemplo, Juan del Pueblo, y o sea, eso tiene una fecha de expiración. No es que cuando se expira ya tú te quedaste sin Ya credencial. dejaste de Es ser que eso es pastor. como, exacto, es que eso es como la licencia de conducir. La licencia de conducir te dura 6 años. Pues la licencia ministerial te dura entre 4 a 5 años. Entonces, como hay momentos, no siempre sucede así, donde cambia los puestos de la administración, pues entonces ahí se renueva otra vez con el nuevo año y todo eso.
Pues nada, ese es el punto. Ya en la ordenación al ministerio te entregan esa licencia ministerial y entonces ahí tú comienzas a trabajar a tiempo completo. Ok. Como aspirante al ministerio, tú puedes trabajar o solo o puedes trabajar con otro pastor, como podría decirse que es mi caso, aunque todavía no me he graduado, no tengo ese título todavía, pero si estuviese graduado ahora mismo yo fuese, aunque soy pastor de jóvenes, fuese aspirante al ministerio, que ya yo espero en mayo de este próximo año, pues por la gracia del Señor comenzar a entrar en esa etapa. Pero prácticamente ya de este momento en adelante es cuando tú comienzas a llamarte, por eso que mi cuenta de Instagram la llamo Sí. así, entonces aspirante a lo que es el ministerio y después pues pastor como Ahora tal. mismo tú eres pastor de jóvenes. Es lo que se Sí, llamaría exactamente, correctamente, así se llamaría. Claro, exactamente, yo sí. estoy teniendo Lo que pasa- cuidado con cómo menciono las cosas, porque yo sé también que hay hermanos adventistas que muy probable van a ver esta entrevista y yo no quiero lucir como el que no conoce nada. Por eso te sí. aclaramos, se llama pastor de jóvenes. Ujú. No, Muy no, bien. no, definitivo. Entonces, está el senior pastor de la Ok. iglesia, que es como te mencioné hace unos segundos atrás, y yo soy el youth pastor o el pastor de jóvenes. Entonces, yo estoy a cargo de guiar a los muchachos en la iglesia el tiempo que esté allí. Y pues sí, yo soy la segunda mano de la iglesia. En dado caso de que el pastor no esté o esté de vacaciones, por decirlo de esta manera, pues entonces yo funcionaría como el pastor de la iglesia de Bellavista como tal, pero mientras tanto, pues soy el pastor de Ok, jóvenes. súper, súper. En nuestro caso, hay distintos procesos, ¿verdad? No podemos entrar en detalle en todo porque también va a depender de las comunidades u órdenes religiosas a las que el joven pertenezca. Pero el proceso, por Ujú. llamarlo general o, bastante, o el normal, en nuestro caso, nosotros hacemos un bachillerato casi siempre en filosofía, completo, un bachillerato en filosofía. Ujú. Bueno, generalmente los que son lo que se llamarían seminaristas diocesanos entran a un seminario. En este caso, el seminario en Puerto Rico está en Ponce. Los que pertenecemos a comunidades religiosas, pues vamos a una escuela de teología directamente y volvemos a nuestras comunidades porque ahí también recibimos formación. Pero para no entrar en todos esos detalles, lo que se requiere es generalmente un bachillerato en filosofía. En mi caso yo no lo hice en filosofía, yo lo hice en estudios religiosos, que es como una teología, pero más básica, Ujú. y Ujú. lo combiné con los requisitos que necesitaba para la filosofía. Y ahí pues ya hice como un minor como tal Ujú. en filosofía. Ok. Luego de eso, tenemos que hacer una maestría en divinidad, que es una maestría en teología, que en la universidad donde yo estoy ahora es de 110 créditos, es básicamente otro bachillerato en cuestión de las clases. Y en la universidad que voy a comenzar próximamente en agosto, pues son un poquito más, son ciento y pico de créditos que son ya en teología un poco más profunda. Y durante ese proceso de la teología, que son 4 años, nos dan, por llamarlo así, unos pasos antes de la ordenación presbiteral. Uno no se puede ordenar Ok. sacerdote si no ha terminado Ujú. los estudios en teología, pero durante el proceso hay unos pasos que lo primero es la admisión a órdenes, que es bien parecido a lo que me estás hablando, ¿verdad? De como candidato, como Sí. admitir. En nuestro caso Ujú. está la admisión a órdenes, luego está el lectorado. Primero la admisión dura 6 meses. Pasan 6 meses, ya se hace como el segundo año de teología. 6 meses, dan el lectorado. Luego del lectorado pasan 6 meses más y dan el acolitado. Ya en el acolitado, uno, por ejemplo, en cuestión de la liturgia en la misa, pues uno ayuda en ciertas cosas al sacerdote. Luego del acolitado, pasan 6 meses más y dan el diaconado. El diaconado, 6 meses más, y luego entonces la ordenación presbiteral, y se supone que lo que se ha cumplido todo ese tiempo ya hayas terminado entonces los 4 años de teología. Y ahí es entonces cuando le dan la ordenación presbiteral al candidato. Pero ahora el Papa Francisco también ha añadido para los seminaristas diocesanos, antes del 4 año de teología, añadió un año de pastoral, de práctica pastoral, Ok. que tiene que interrumpir los estudios para entonces hacer un año de experiencia en alguna parroquia con un sacerdote que lo esté guiando y luego de Ujú. ese año retoma entonces los estudios. Yo creo que eso es a propósito para que le digan, Ujú. esta es la realidad de trabajar en una iglesia, así que tú decides si Ujú. quieres terminar de estudiar o no. También Sí.
se incorporó ahora en Puerto Rico lo que se llama el seminario propedéutico, que es una especie de seminario anterior a tú comenzar a entrar en el seminario para prepararte como sacerdote como tal. Que creo que lo que tiene que estar ahí es un año, que es un año de discernimiento, de oración, de preparación para descubrir si verdaderamente esa es tu vocación. En resumen, en conclusión de todo el revolú que expliqué, básicamente el tiempo de preparación dura entre 8 a 9 años. Es más o menos el tiempo de formación antes de poder ordenarse sacerdote. Pero al igual que ustedes, durante el proceso, pues se van dando ciertas responsabilidades y uno va incorporándose un poco a lo que es la experiencia del ministerio y cómo funciona todo eso. Así que para que la gente sepa, o sea, hay un proceso de formación, no es solamente uno decir, ah, no, yo voy a ser pastor y ya, y hacen una oración y te hicieron pastor o sacerdote. No, lleva un proceso un poco más complicado. Jay, quisiera que dieras, para ir terminando, algún mensaje a las personas que nos están viendo, a los jóvenes que tal vez tienen alguna inquietud y no se atreven a responder. ¿Qué tú les dirías, verdad? Esos jóvenes que te dicen, yo siento inquietud, pero no me atrevo a responder. Pues mira, yo sé que es difícil, yo sé que muchas veces tenemos inquietudes, tenemos incertidumbres, queremos hacer muchas cosas, pero el Señor nos pone otras. Mira, ponlo en oración. Pídele al Señor que te muestre su voluntad, que te muestre el camino que verdaderamente tú debes seguir, porque muchas veces a nosotros nos gusta algo, a nosotros nos apasiona algo y queremos vivir nuestra vida de eso, pero el Señor tiene otra cosa para nosotros. Y aunque nosotros pensemos que al principio no nos gusta, mira, si el Señor te lo está mostrando es porque realmente en el camino te va a gustar, no solamente te va a gustar, te va a encantar, tú vas a vivir por eso, esa va a ser tu pasión. Entonces, yo no sé qué es lo que tú quieres en tu vida, yo no sé cuál es tu plan, pero mira, si algo yo puedo decirte es que no hay ningún plan mejor que el plan del Señor. Entonces, confía en el Señor, pon todo en sus manos, déjate guiar por Él, que Él sea tu capitán, que Él sea tu motor, que Él sea lo que te impulse cada día y recuerda, mira, no te preocupes por lo que te venga en el camino. Si el Señor te está guiando, el Señor se va a encargar de arreglar todo lo que venga, porque Él es quien te está guiando. Ahora, si tú te dejas guiar por tus propias emociones, por tus propios sentimientos y no por tu conciencia, pues entonces tú vas a tener que arreglártelas en el camino. Pero deja que el Señor sea el que tome el control de todo y tú vas a ver cómo el Señor se va a encargar de ponerlo todo en su orden, en su posición. Así que motívate siempre con Jesús como por delante. Y yo sé que al igual que me ha guiado a mí, que ha guiado a Joshua, mira, no hay nada mejor y el Señor se va a encargar del resto. Así que para adelante y nunca desmayes. Exactamente. Y como dice, ¿verdad? Esa famosa frase que Dios no llama a los capacitados, sino que capacita al que llama. Así que no tener miedo. Si uno siente la inquietud, uno estar dispuesto y decir, bueno, Señor, siento que me estás llamando. ¿A qué? No entiendo. Házmelo entender y yo respondo. Pero siempre es importante la disponibilidad. Y recordar que esto es una aventura de fe. Yo no sé si a ti te pasa, Jay, pero para mí ningún día es igual. Para mí todos los días tienen una nueva aventura, tienen algo nuevo, algo que uno dice, wow, la verdad que esto es apasionante, definitivamente. Así, y de las mismas personas uno aprende también, exacto. Así que estamos de acuerdo con eso. Pues Jay, no nos queda más tiempo. ¿Cómo te conseguimos en las redes sociales? También en la iglesia en que estás, si alguien quiere ir a visitarte. Digo, pues ahora mira, estamos medio encerrados, pero... Sí, ahora mismo pues se está haciendo todo virtual, pero mira, en Facebook pues me consiguen normal como J. Eliud Pérez Soto. Entonces en Instagram pues me consiguen como pastor_J. Y prácticamente esas son las dos redes sociales que uso mayormente. Las demás están allí, pero no se les da mantenimiento ni uso ni nada. Así que esas son de las dos que estoy pendiente casi siempre. Así que por ahí me puedes conseguir. La iglesia es la Iglesia Adventista de Bellavista. Eso está en el Cerro Las Mesas en Mayagüez, justo al lado del Hospital Bellavista. Así que en la carretera 349. Nada,
Y cuando todo se restablezca, pues yo estaré en las redes sociales publicando, ya estamos de vuelta, para que si en algún momento quieren pasar por allí y ver y todo eso, pues que lo puedan hacer. Exactamente. A mí me consiguen en las redes sociales, tal como aparece en pantalla, Instagram, YouTube, Facebook, HNO Joshua SFM. Eso es hermano Joshua de la Sociedad Fraterna de Misericordia. Entonces será hasta una próxima ocasión. Jay, muchas gracias. Bendiciones para ti y tu familia. Gracias a ti por la invitación. Igualmente para ustedes allá, un fuerte abrazo para todos.